Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Muy bien. Eh, Continuamos entonces. Estamos terminando en todo caso. Lo que estábamos hablando era de... ¿Ven la pantalla, no es cierto? Sí. Bien. Lo que estábamos hablando es de la chicoria. La chicoria es una planta que tiene propiedades antihelmínticas y se le atribuyen propiedades antihelmínticas y es una planta que permite eh, hacer pasturas más polifíticas, donde se incluyen tréboles, gramíneas, y es una planta que en realidad a veces se le considera una maleza, pero es una planta interesante porque logra capturar minerales en profundidad debido a la raíz pivotante que posee, y eso le da una tolerancia a la sequía. Ahora, no es una planta muy persistente, su persistencia va entre 3 y 5 años. Del punto de vista de la salud, la disminución de los efectos que eh, provocados por los parásitos hace que esta planta sea interesante. ¿Y por qué se ha demostrado esto? Porque la planta tiene ciertos taninos que generan este efecto antihelmíntico. Es decir, es una planta realmente interesante de considerar, digamos, dentro de las pasturas polifíticas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Con esto sucede que uno tiene que tener un cambio en la mentalidad y en la observación de la pradera, porque tradicionalmente, ¿no es cierto?, por ejemplo, un productor lechero, tiene la pradera de vallica perenne más trébol blanco, o vallicas de rotación más trébol rosado, o vallicas de rotación más avena. Entonces, en esos casos, utiliza herbicidas que controlan la hoja ancha. Y esta es una especie de hoja ancha. Y por lo tanto, los herbicidas la controlan. Entonces, uno tiene que considerar que bajo este esquema es un esquema distinto. Es un esquema distinto, es decir, es un esquema donde existe una ecología de la pradera diferente y existe un sinergismo en términos de calidad y cantidad, pero también en términos de control natural de ciertos parásitos en los animales, sobre todo en los ovinos. Lo mismo sucede con el 7-vena, el Plantago lanceolata. El Plantago lanceolata es una planta que persiste igual que la anterior entre 3 y 5 años. Normalmente dura 4 años en una población interesante. Y, esta planta es una planta que tiene la característica de ser mezclada con, no como está ahí sembrada sola, sino que ser mezclada con gramíneas y leguminosas, y también porque tiene una cualidad especial, sobre todo el 7-vena, además de tener taninos y también, además de ser propiedad entelmística, tiene una condición especial, que esos taninos que poseen estas plantas permiten reducir la producción de metano de los animales. Entonces, nosotros en el futuro, o sea, en el presente y en el futuro, nosotros observaremos en nuestras praderas sembradas, nuestras pasturas sembradas, ¿cierto? Presencia cada vez más importante de mezclas polifíticas, y es por eso que yo les dije en la prueba, les mencioné en la prueba de esto, mezclas polifíticas que consideran plantago, que consideran achicoria y que consideran tréboles y diferentes gramíneas. Ya no va a ser la pastura, ya no va a ser monofítica o de dos especies, sino que va a ser la pastura como eran antiguamente, que se llamaban el tiro a la bandada, se llamaba en ese tiempo, que son muchas especies las componentes. Y de hecho, los sistemas holísticos, los sistemas regenerativos, los sistemas de efecto manada, los sistemas que tienen como condición reducir la producción de metano y los gases de efecto invernadero,
Todos esos sistemas están utilizando estas mezclas y lo cual indica que todo va en esa dirección en nuestro mundo que necesitamos buscar opciones de reducción de los gases de efecto invernadero. Profe, Dígame. ¿cuál sería la dosis de siembra de la achicoria? La dosis de siembra de la chicoria, ¿no la puse? No, no la puse. Bueno, la dosis de siembra va desde 5 hasta 8 kilos, pero si se siembra sola, pero si se siembra en mezcla, dependiendo si es una mezcla muy polifílica, ¿no es cierto? Usted debe usar entre 3 a 5 kilos de semilla por hectárea. Eso es lo que debe usar. Y en el Ah, caso ya, agradezco. de esta se usan entre 8, la semilla es un poquito más grande que la del plantago, la de la chicoria, por eso se usa entre 5 y 8, y aquí se usan 8 a 10, y se baja a 4 o 5 en el caso de la mezcla con gramíneas y leguminosas. Ahora, todo esto tiene que ver, cuando uno hace una mezcla polifítica, normalmente tiene que considerar de que la semilla no puede ir toda en el surco. La semilla, parte de la semilla, tiene que ir en el surco de siembra, pero otra parte tiene que ir suelta sobre el surco y solamente tapada con la cadena de la máquina. ¿Por qué razón? Porque se produce una competencia heterotípica muy grande, una competencia entre especies muy grande. Y por lo tanto, esa competencia nosotros tenemos que tratar de reducirla al ocupar los espacios en hilera. Y la otra cosa importante es que en el mundo ha cambiado la distancia entre hilera de las máquinas. Y hoy día tenemos máquinas que tienen distancia entre hilera ya no de 17,5 como es la máquina tradicional cerealera que uno conoce y que es la antigua. Hoy día las máquinas tienen 15 centímetros de distancia entre hilera, tienen 12 centímetros y tienen 10 centímetros. Es decir, hoy día para sembrar una pastura, lo ideal es tener máquinas que siembren a 10 centímetros entre hilera. Lo mismo sucede con los cereales como el maíz. El maíz, las máquinas están reguladas a siembras de 75 centímetros entre hilera, pero hoy día se ha demostrado que con menos distancia entre hileras se produce más. Por lo tanto, nosotros, después de hacer diversos ensayos hace 5 o 6 años atrás, proponemos 70 centímetros, y hay muchas máquinas que están a 70 centímetros. Pero hoy día se usa el Twin Road, que es una distancia entre, que es la doble hilera, que a 25 centímetros se siembran distancia entre hileras 25 centímetros de la doble hilera y distancia entre dobles hileras de 50 centímetros. Entonces, eso hace que aumente las 100.000 semillas que le puse que puse yo aquí, hoy día se aumentan a 140.000 semillas. ¿Para qué? Para lograr un mayor rendimiento y una menor calidad. Hoy día en el mundo se trabaja en todos los vegetales en alta densidad, y en el caso de las pasturas estamos trabajando en lo polifítico principalmente. La alta densidad es para aumentar rendimiento. En las pasturas lo polifítico está destinado a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a aumentar la diversidad y por lo tanto la persistencia de los pastizales. Profe, Dígame. entonces en un cultivo polifítico yo debería sembrar de dos maneras para que no haya competencia o No, entendí mal. lo que pasa que en la máquina, lo que uno hace es que usted tiene el cajón con el fertilizante y el cajón de la semilla. En el cajón del fertilizante usted mezcla la semilla que va a colocar en el surco y esa la destina va a ir en el surco. ¿Qué es lo que va a ir en el surco? Lo que tiene que ir en el surco principalmente es la gramínea principal, la vallica perenne, mezclar con las vallicas anuales o bianuales o lo que usted quiera poner ahí. ¿Y qué es lo que va a ir
en el cajón semillero, donde el tubo ya no va a ir al disco de siembra, sino que el tubo va a ir suelto. Es decir, la semilla va a caer sobre el suelo, sobre el suelo. ¿Qué va a ir ahí? Van a ir los tréboles, la achicoria, el plantago, es decir, todas esas semillas distintas a las gramíneas que usted puso en el surco. Entonces, qué es lo que va a lograr con eso? Va a lograr que eso va a caer en la entrilera. Y como tienen, el trébol tiene una capacidad de explorar el suelo a través de sus raíces y la generación de estolones, qué sé yo, va a explorar el suelo y va a capturar los nutrientes que usted está colocando en el surco finalmente, va a ser exitosa su germinación y su emergencia, perdón, su emergencia. Y en el caso de la chicoria y del plantago, lo que va a suceder es que ellos tienen una raíz pivotante, entonces necesariamente va a ocupar el espacio de la entrilera y va a capturar los nutrientes que las otras plantas no son capaces de capturar porque es en profundidad. Eso es lo que ocurre realmente. Ah, ya, profe. Entonces va en la misma máquina, va todo en la misma máquina, va todo en la misma ¿Y qué máquina. máquina es, profe? Una ¿Cómo máquina se llama? normal, una máquina de siembra normal. Una máquina, ¿Todas, son, todas poseen esa distribución? todas las máquinas cerealeras, Ah, todas tienen cajón trebolero, cajón de semilla, perdón, tienen cajón de fertilizante, cajón de semilla y cajón trebolero, que es un cajón pequeñito que va al lado, arriba, atrás, al final. Entonces usted en el cajón, en el caso de la siembra con gramíneas, usted mezcla el fertilizante con la gramínea o no la mezcla. Depende, si está desbarbada la gramínea, es decir, no tiene aristas, va a correr bien y por lo tanto no la mezcla y lo coloca en el cajón semillero. El fertilizante en el cajón del fertilizante. Y la chicoria con el plantago y el trébol lo coloca en el cajón trebolero, que es un cajón pequeño. Y esa va a ir cayendo encima del suelo. ¿Y qué es lo que qué es lo que la va a tapar? Es la cadena que está al final de la máquina. O sea, usted pone una cadena al final para que vaya tapando la semilla que queda descubierta. Eso es. muchas gracias, profe. ¿Ya? Bien. ¿Hay más dudas? Si no hay más dudas, terminamos y que tengan un buen descanso después de las pruebas Profe, y el segundo semestre parece que va a ser más largo que este. Dígame. Sí, profe, quería preguntarle si podía mencionar de nuevo las maquinarias, los nombres. La máquina sembradora de la cerealera, común y corriente. Esa. Ah, ya. No hay Entonces en la ninguna. prueba ¿Cómo? tendríamos que poner esa, porque usted en la prueba Por preguntó. supuesto, máquina cerealera, lo único que usted tiene que tomar la decisión si su máquina cerealera tiene 17,5, tiene 15, tiene 12 o tiene 10 centímetros en trilera, nada más. Ah, ok, muchas Eso es, gracias. porque la máquina depende, digamos, de hay muchas máquinas, hay máquinas de precisión, hay muchos tipos de máquinas, digamos, hoy día en el mercado. Sobre todo los sembradores grandes, hoy día ya las máquinas cerealeras común y corriente ya no las usan, sino que usan con aire, entonces son de precisión. Y por lo tanto, también pueden colocar eso, pero la verdad es que eso no tiene la relevancia para la prueba que lo que puede tener otras cosas, porque en realidad si usted pone máquina cerealera, es una máquina cerealera, y yo voy a entender que es una máquina cerealera. ¿Ya? Claro. Y Profe, en relación a la ubicación del fertilizante, ¿cómo Le se acabo de vería decir, eso? le acabo de decir. Ah, ya. El fertilizante usted lo puede ubicar en conjunto con la semilla o separado de la semilla. Y usted tiene que tomar esa decisión. Bueno, gracias. Usted tiene que tomar esa decisión si la toma, lo coloca en conjunto con la semilla o separado de la semilla. Si lo coloca separado de la semilla, la ubicación del fertilizante va a ser al lado de la semilla. Y si no, va a ser junto a la semilla. Es decir, es que lo que pasa que es para entender si usted entendió de que la semilla se podía mezclar con el fertilizante. Ese es el sentido de la pregunta, no tiene otro sentido. Ahora, si usted me dice junto a la semilla o separado de la semilla, las dos cosas van a estar bien, pero
Si me pone junto, la semilla estaría mucho mejor porque usted entendió que el fertilizante se puede mezclar con la semilla de gramínea. La leguminosa siempre va a ir en el cajón trebolero. Profe, yo tengo la última pregunta. Diga. ¿Qué debemos considerar para el precultivo? A ver, el precultivo no tiene nada que considerar. Usted tiene que pensar e imaginar, nada más. Es decir, usted tiene que tomar una decisión, porque esas son cosas que están relacionadas con otro tema. Porque si usted dice, mi precultivo es una pradera degradada, significa que usted va a tener que hacer un barbecho químico distinto. Pero si usted dice que su precultivo es un rastrojo de un cereal, o un rastrojo de una brásica, o el rastrojo de un maíz, ¿verdad? Significa que el barbecho químico va a ser distinto. ¿En qué sentido va a ser distinto? En que el barbecho químico, que es el glifosato que usted aplica antes de sembrar para poder preparar el suelo o hacer cero labranza, significa que va a tener que ser en doble etapa en el caso de la pradera, porque usted tiene que matar la pradera. Usted tiene que matar muy fuertemente la pradera. En cambio, en el caso de un rastrojo de cereal, el tapiz vegetal que se va a encontrar es un tapiz muy lábil, muy fácil de controlar, excepto que tenga plantas complejas, digamos, pero no es así. No es así. Esa es la diferencia. ¿Por qué uno dice precultivo? Porque el precultivo es muy incidente en el control, en el control de malezas que uno hace previo al establecimiento y es muy incidente en la preparación del suelo. Porque si usted tiene una pradera y usted quiere hacer con preparación del suelo o con cero labranza, necesariamente la carga de herbicidas va a ser mayor. Y lo segundo es que si usted hace con preparación del suelo, va a tener muchas más pasadas de maquinaria que si tiene un precultivo de un cereal. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante saber si es un cereal, si es una brásica, si es una remolacha o si es una pradera. ¿Me entendió? Sí, entendí. Muchas Entonces, gracias. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí, en ese caso? Uno dice, no, pero es que la remolacha sería fácil. No, no es fácil. Porque usted tiene que incorporar todos los bulbos, todas las raíces que quedaron. Y van a salir después. Después van a salir plantas de remolacha. Plantas de remolacha. O plantas de brásica. Entonces usted se va a encontrar con hoja ancha. Después a la emergencia. Y eso tiene que controlarlo o comérselo. Entonces ahí tiene que ahí va tomando decisiones uno, pero esas decisiones las toma posterior al establecimiento. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Yo, profe. Diga. Profe, en el caso de tener la mayoría en trébol, ocupo un sistema al voleo y después paso un rodillo, ¿mejor o no? No lo entendí. ¿Usted quiere tener más trébol? Sí, es que en mi sistema me tocó más trébol y ahí estoy medio perdido. Su sistema le tocó más trébol, pero ¿cómo eso le tocó más trébol? ¿Cuál es su sistema? El programa de siembra era trébol encarnado, subterráneo y vesicular. Ah, ya. No, eso no es que le haya tocado más tréboles, es una siembra de tréboles mediterráneos. ¿Ya? Sí, ¿Y cuál es la pregunta ahora? para la maquinaria que ocuparía. Es la más fácil. Es lo más fácil, porque esas tréboles todos se siembran al voleo. Así que es lo más fácil. Usted lo puede hacer. ¿Cómo lo podría hacer? A ver, dígame usted una idea y yo le respondo. Sí, pues, como le decía, pues, al voleo y después pasar un Pero ¿cómo lo rodillo. hace? ¿Con qué máquina lo hace al voleo? eh,
La máquina viene así. ¿Cuál máquina? Ahí sí que no sé, no me pilló. Ya, bueno, lo que pasa es que entonces me dicen las máquinas, pero si usted es el asesor, yo soy el dueño del campo y usted es mi asesor. Y yo le digo, ¿cuál máquina tengo que usar? ¿Cuál máquina? ¿De compactación puede ser o no? No, un trompo de fertilizante, fertilización. Un trompo, pues, obviamente, está bien, Edward. Un trompo. O sea, no es máquina, cualquier máquina, no. Usted puede hacerlo con el trompo fertilizador, usted lo puede hacer con una Predal fertilizadora, usted lo puede hacer con una máquina cerealera, pero donde usted coloca los tubos sueltos y por lo tanto pasa con los tubos sueltos. Tiene muchas opciones. O lo puede hacer con una Brillion, ¿se acuerdan que yo les mostré la Brillion? También, porque es al voleo y lo incorpora con un rodillo compactador. El rodillo Brillion, que es el que tiene ranura. Esa es la forma. Pero no cualquier máquina. O sea, no es al lote la cuestión. O sea, usted no puede, a no ser que yo le estuviese diciendo, mire, usted va a sembrar media hectárea. Si usted va a sembrar media hectárea, usted con ese tipo de semilla no necesita ninguna máquina. Necesita un saco, su mano y al voleo y después pone los animales y los animales no para que se coman las semillas, sino que los animales van a pisar y van a incorporar la semilla. Usted pone todos los animales que tiene, si tiene chanchos, ovejas, caballo, todo lo mete ahí. Entonces pisan durante 1 o 2 días, los saca y ahí está la siembra hecha. Esa es la forma que uno tiene que sembrar. Si fuera media hectárea, pero estamos hablando de que esto es una cosa grande, no es media hectárea. ¿Me entendió? Sí, sí, la entendí, profe. Claro, es una máquina, usted tiene que tomar una decisión de la máquina que va a usar. Es decir, usted puede usar un trompo abonador. Perfecto, un trompo abonador. Ahora, el fertilizante, ¿dónde va a colocar el fertilizante? ¿Cómo va a colocar el fertilizante? ¿En qué lugar va a ir el fertilizante? Esa es una decisión que tiene que tomar usted, porque usted ya sabe que lo va a hacer con un trompo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Más dudas? ¿O callen para siempre? ¿No más? Ok. Entonces, nos estaremos viendo en algún otro curso por ahí. Muy bien, que les vaya bien y entréguenme la prueba antes del jueves, por favor. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias por sus Chao, Ya. clases. profe. Adiós. Chao, Ya, profe. Chao, profesor. chao. Chau.